siguiendo con nuestro ciclo de webinarios, hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Gabriel Leverstein. Gracias, Gabriel. Gabriel es uno de los referentes en el sector de salud, es médico internista, es medalla de honor, tiene másters en gestión de calidad de servicios, es director médico de la obra social más importante de la Argentina, OSECAC, es además presidente del Instituto de la Seguridad Social. Así que gracias, Gabriel, por estar conmigo hoy en esta entrevista y por dedicarnos a este tiempo. Gracias por la convocatoria y adelante. Bueno, este año soy vicepresidente este año ya. Ay, vicepresidente, perdón. Por favor. La primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cómo ves hoy el sistema de salud y cómo lo proyectás de acá a 5 o 10 años? Mira, lo primero que veo es que el sistema de salud tiene cosas buenas, y es que la pandemia puso delante de la gente que existe un sistema de salud, porque antes parecía que solo existía para los enfermos y le tenías que pedir por favor a la gente para que se hiciera algún chequeo. El sistema de salud no estaba en las prioridades de la sociedad y ahora está delante. Lo que hay que aprender es que como la economía o como otros fenómenos que se ponen delante de la sociedad, todo el mundo opina. Y hay muchas personas opinando y hay mucho dinero en juego, entonces aparece el poder. Y cambia desde el poder del financiamiento que podían tener dirigentes o dueños de prepagos al poder de la política. Y ahí corremos ciertos riesgos. Hoy tenemos una gran cantidad de expertos. Yo veo que el sistema de salud respondió muy bien a la pandemia, al revés de lo que todo el mundo cuenta. Yo creo que los hospitales públicos, los médicos, las enfermeras, los institutos privados se pusieron la camisa de patriotismo y atendieron todos y después se fijaron cómo iban a compensar su dinero. La verdad es que funcionaron las autoridades sanitarias, funcionaron los protocolos. Me parece, una cosa lo que está en los diarios, creo que lo más grave fue, a mi entender, fue el Consejo Asesor del Estado que no aconsejó bien con respecto a vacunas. Que deberían haberle dicho, el secreto de esto no es si se juega al fútbol o no, es si compramos muchas vacunas y de todas las marcas. Pero me parece que el sistema de salud tiene esa ventaja. La desventaja del sistema de salud no es tanto. Vuelvo al libro de Gineses, ¿te acordás de Más Salud por el Mismo Dinero? Que él se arrepintió y dijo, tiene que ser más salud por más dinero. Y yo ahora digo, tiene que ser mejor salud y mejor gastado el dinero. Puede ser que sea más o menos, pero la sociedad solo va a estar dispuesta a pagar más si va a recibir mejores beneficios. Y ahí es donde tenemos un problema. Y el problema está en que la sociedad no son los 5 millones de personas con prepaga. La sociedad son los casi 50 millones de argentinos que no tienen ni la misma calidad de acceso, ni los mismos tiempos, ni las mismas demoras, ni la misma satisfacción, sino que todos sienten que están en la barandita final de un tren y que se están todo el tiempo a punto de caer a ver cómo se suben al vagón siguiente al que les toca, porque en el siguiente siempre hay algo mejor. Nosotros deberíamos hacer que en todos los vagones estuviera la misma salud, en algunos con whisky, si querés, champán, pero hay un nivel de ventilación, de calidad de aire, de asiento que debería ser como mínimo igual, y ese es el mayor. Te diría que es probable que el resentimiento social mejoraría si hubiera equidad de salud. La mayor parte de la gente ahorra para cuando pueda atenderse cuando sea viejo, para comer cuando sea viejo, para ver si no te toca tener donde quedarte muerto. Frase muy chiquita. Y un sistema de salud que le diera a la gente la seguridad, la expectativa y la tranquilidad de darles atención para cuando no tengan o estén enfermos sería muy bueno. Mucha gente con prepaga tiene miedo, lo sigue pagando porque tiene miedo de tener que terminar en un sistema público como el PAMI o en un hospital. Y no debería ser así. Debería ser lujo, no lujo. No necesidad, no lo que necesito. Porque el juego, la prepaga le da mucho, o el sistema pago, privado, cremado, es un sistema que da mucho, responde mucho a lo que son expectativas. Y el sistema de salud tiene que responder a las necesidades y a las expectativas razonables, no a las expectativas de diferenciación de mercado. Eso debe pagarse de bolsillo y nunca puede afectar de ningún modo el acceso o el promedio de ingresos de los otros. En este sentido, y a partir de lo que vos decís, Gabriel, y con esta necesidad de avanzar hacia una mayor eficiencia en la gestión, a tu criterio, ¿cuál crees que pueden ser las 2 o 3 estrategias más importantes para mejorar la eficiencia en la gestión de los servicios de salud hoy en Argentina? Primero, un presidente que crea que hay que modificar el sistema de salud porque sin poder no se modifica.
Cuando hace muchos años leí mi primer manual de calidad, hace 20 años, decía que si el que dirigía la institución no se comprometía en la mejora, no cambiaba. Así que, como conté el otro día cuando estuvimos juntos, la mejora en medicina basada en valor, en Estados Unidos la maneja el presidente, el ministro de Salud, y el jefe sería el tipo que maneja la superintendencia y el PAMI. Y esos tres tipos, esas tres personas están comprometidas con la modificación, y a partir de eso se convierte en ley. Y cuando se convierte en ley, es como pasa con la Corte Suprema. Escribe un artículo el presidente de la Corte Suprema y todos lo leen, aunque no sea jurisprudencia, porque saben cómo va a opinar. Entonces, mientras que un presidente, y yo no entiendo a lo que habla Alberto, a lo que habló cada presidente, porque ninguno me parece que se orienta para hacer algo malo, quiere hacer algo bueno, es su objetivo. Pero cuando el presidente dice 100.000 muertos, la economía, o el 10% de la economía, cuando habla tan fácilmente sobre cosas de salud, cuando nosotros tenemos que hablar de muertes evitables en la Argentina, que hay muchas. Todavía los accidentes de tránsito y la muerte por asesinatos y la violencia de género y la mala calidad de la alimentación y la falta de información de la gente para ver qué digan, es tan importante. Digo, si nosotros viéramos una vez, viste, un producto hace una campaña publicitaria de 3 minutos en el horario premium y la gente sale a comprarlo. Imagínate si en Instagram, en las redes sociales, o Instagram, en las redes sociales o en la tele, en horario premium, hiciéramos propaganda sobre cómo es la prevención. O si explicáramos dónde ir a buscar los preservativos y los anticonceptivos para no quedar embarazada. Mi duda es cuántas ganas hay de cambiarlo. Por eso, yo tengo 3 o 4, en realidad tengo 6 ideas básicas para cambiar el sistema de salud. Que es, una, que el presidente de los presidentes. ¿Eso qué es? El presidente sentado con los jefes de la oposición, sentarse y decir, hagamos esto. Esto vamos a cambiar el sistema y la gente va a estar contenta. La primera sería iniciar inmediatamente una agencia para normatizar todo lo judiciable. O sea, cada vez que hay un amparo, detrás de un amparo una norma. Porque después que está la norma no hay más amparos. Y dejar que los jueces, porque es un mecanismo de inserción comercial muy útil el amparo, un mecanismo muy inequitativo, porque te acordás cuando Rubén investigó cuál es el quintil que reclama, quién accede a la información, quién lo favorece, hay compañía ganando plata favoreciendo la información, diciendo, la verdad es que me encantaría que dijera el presidente de la Nación, una agencia de equidad, de transparencia del sistema de salud, de normatización, lo que vos quieras. Basta de contratar a ver quién hace el PMO, no el PMO. Toda disputa judicial tiene que terminar una norma para que a partir de ahora no exista esa discusión. Y la hay norma. Entonces, rápidamente cambiaría el espectro de lo judiciable al espectro de lo normatizado. Y eso ayudaría muchísimo. Otra cosa, porque anoté algunas cosas. Creo que hablo de la historia clínica electrónica, como digo siempre, de registros médicos trazables y electrónicos. Como norma, creo que yo soy presidente, si fuera presidente, lo pongo como ley y digo que no mando un mango a ninguna provincia si no ponen registros electrónicos y trazables. Yo quiero saber qué tomógrafo hay en cada lugar, quién se hizo la tomografía en cada lugar, quién informó la tomografía, la resonancia, cuántos rayos recibió una persona, porque no sabemos. Hoy en Argentina puede recibir 150 resonancias, 14 tomografías, 32 placas, puede estar generando enfermedad, porque diferentes médicos, porque los fragmentarios segmentados termina siendo un cuentito de quién tiene el poder, quién maneja y quién paga, y quién contrata. Y cuando yo te cuento de los fragmentarios segmentados, que a un tipo le pueden sacar 10 veces sangre para hacerle el grupo sanguíneo a lo largo de su vida, pues se tuvo que hacer 10 cirugías cuando el grupo sanguíneo no cambió en toda su vida. O sea, y entonces hay un bioquímico que cobra poco porque el honorario en el mercado se reguló para que haya gente a la que sacan 10 veces para lo mismo. Y hay resultados que son de una vez. La rubiola la puedes tener una vez, te dio positivo. La hepatitis A te dio una vez. La hepatitis, o sea, debería ser, esa es la consecuencia de la fragmentación y la segmentación. Que un señor no sepa que la próxima tomografía que le van a hacer, esa tomografía le va a agregar tantos rayos que le va a producir enfermedad y él va porque alguien le dijo, pero el médico tampoco lo sabe. Entonces, o traqueamos los diagnósticos, traqueamos los registros y tenemos que indexar los resultados. Los resultados de los estudios no pueden ser más un campo de texto descriptivo. Tiene que estar indexado con un mezclador globalizado, homologado en Argentina, que genere conductas. Entonces, cuando nosotros vemos que un señor tiene un nodo solitario de pulmón, no podemos esperar a ver qué le dice el médico, cuándo verá la consulta, porque el nódulo solitario de pulmón, pequeño, en una persona joven, si es cáncer de pulmón, se cura con una cirugía. Se cura el cáncer. Entonces, nosotros no deberíamos dejar, como gestores, como gobierno, como lo que fuéramos, no deberíamos dejar
al azar, al tiempo en que el Señor con su educación, su mirada, su percepción de la enfermedad actuara. Ahí es donde tenemos que trabajar todas estas... ¿Te acordás cuando hicieron el trabajo de la demora que tiene una persona de poco dinero para pasar al diagnóstico, del diagnóstico al tratamiento? La única forma de cambiarlo son con los sistemas de soporte a la decisión clínica. Una historia clínica que cuando alguien escriba el nódulo solitario de pulmón 5 milímetros espiculados, no ponga eso, sino que busque en una búsqueda heurística el nombre, ¿no? Y eso implique que hay un grupo de gente que siga lo que tiene nódulo solitario de pulmón, pueden derivarlos al lugar donde mejor hacen la evaluación, sigan a quién lo tienen que operar, cuándo le tienen que hacer. Y eso me parece que los registros electrónicos lo van a poder dar. Por otro lado, creo que la Argentina debería tener agencias en lugar de un Ministerio de Salud. Un ministerio debería ser una gran superintendencia, pero me encantaría que tuviéramos 5, 6, 8 personas que estuvieran en el área de la promoción, en el área de la prevención, en el área de vacunas, lo que fuera, pero que fueran siempre los mismos, como si fuera un juez, con un procurador, ¿entendés? Y que el Congreso lo nombre y que después lo eche, pero que hubiera política a lo largo del tiempo, que tuviera que dar explicaciones en el Congreso. Este año hicimos promoción sobre las dentaduras de los chicos, los bucodentales, las vacunas o lo que fuera, y dar explicaciones, largo plazo para hacer los cambios, profesionales, digamos, poca política, sino mucha profesión y explicaciones políticas. Políticos reclamando explicaciones, sociedad recibiendo resultados y técnicos trabajando, formándose a lo largo del tiempo y que sean bien pagos y removibles en ese caso. No gente que trabaje en área de salud que piense que a los 4 años tiene que ir a buscar otro trabajo, porque ninguna política puede continuar. Hay pequeñas políticas que continuaron en los últimos gobiernos y fueron exitosas. El tratamiento de hepatitis C, que empezó durante el gobierno de Cristina Kirchner con los chicos que están en provincia de Buenos Aires y que terminó con Lemus, y hoy pagamos lo más barato de hepatitis C casi del planeta. A mí me parece la compra de hemofilia, que empezó en un lugar y continuó con el otro gobierno, y ahora se paró. Hay, por ejemplo, el Espirraza, que Rubinstein, con todo lo que no me gustó como lo armó, pero lo compró por la mitad de precio, porque lo puso en el PMO que no me gustaba, y Ginés lo sacó del PMO y lo compró por la mitad de lo que pagaba Rubinstein. Es decir, conseguimos pagar un 25%. O sea, las políticas, la continuidad de las políticas, por eso agencias, siempre genera beneficios para la sociedad. O sea, ese es el mayor beneficio. Otro punto es, me molesta que, bueno, creo que habría que hacer una ley antimonopolio en Argentina. No, claramente hay que diferenciar patente de monopolio, y que los monopolios son los anestesistas, los monopolios son las asociaciones de lo que vos quieras. Los monopolios no pueden existir, la Argentina no debe tener monopolios, y eso modificaría muchísimo las normas judiciales. No me gusta que los honorarios de los profesionales sean tan distintos entre los ricos y los pobres. Me parece que deberíamos pensar una solución, viste, acá no va ni la izquierda ni la derecha, pero yo pensaría una solución de homogeneización o homologación de honorarios en donde la diferencia, primero que iría más a sistemas capitados, ya sabéis, con responsabilidades y resultados, pero igual la diferencia de los ingresos entre un médico que atiende a un pobre y un rico debería ser no más de 20%, no hablo de los privados, debería ser pequeña. No debería haber tanta diferencia entre lo que gana alguien, ¿no? Porque la exigencia que le pedimos es la misma. Así que si le pedimos la misma exigencia, no puede ser que porque sos rubia puedo ganar más plata y porque sos morocha gano menos plata. Y entonces eso produciría un efecto derrame en que toda la población médica ganaría más o menos igual, dejaría de seleccionar el carnet y empezaríamos a trabajar mejor sobre resultados. Otra idea que tengo que te quería contar es, me la anoté porque si no me olvido, los sistemas de salud privados, hoy conocidos como prepagas, no pueden seguir con el recontra recreme. Hoy, por el mecanismo que tienen, están seleccionando enfermos. Vos querés entrar te va a parecer familiar, vos querés entrar a la medicina, a un sistema de salud más caro, que la medicina prepaga, querés entrar a través de una obra social, cuando querés desregular, te seleccionan. Eso no está bien, porque primero seleccionan a los ricos y ahora seleccionan a los sanos. Mi portero era obeso, se quería pasar a OSDE porque era mejor que en la obra social de porteros, que era mentira que era mejor de lo que él pensaba, porque el portero era buenísimo, lo atendieron bárbaro, y le dijeron que no se podía cambiar. No podemos permitir el recreme. Tampoco podemos permitir que la medicina privada se lleve a los jóvenes sin pensar en cuándo los va a cubrir jubilados. No puede un jubilado pagar tanta plata. En algún momento parte de la cuota del joven tiene que quedar para la cobertura del jubilado. Si no, es muy difícil que vos, cuando sos joven, entregás tu salud para prorratear en un gasto menor para otra persona enferma,
y cuando sos viejo tenés que sacarla del bolsillo que no la tenés. Hoy es imposible. Es muy difícil que nuestra gente, la próxima generación de jubilados pueda pagar lo que va a valer un sistema de medicina prepaga por el incremento de valor. No está bien. La segunda es que crearía, yo estuve muchos años en contra de un seguro catastrófico, yo creo que hoy tenemos que crear una cobertura universal de medicación de alto precio. Coincido con Tarragona, no hay que decir alto coste, que sea alto precio, porque cuando es costo para nosotros, pero el costo de ellos no es alto, pero los mecanismos de negociación de precio nacionales pueden contrarrestar el fenómeno de la inequidad del precio en los países de menores ingresos. Los laboratorios ya están dispuestos a hacer diferencias de precio, necesitan convenios de confidencialidad. La Argentina no está preparada para hacerlo, debería tener una agencia para negociar medicamentos con convenios de confidencialidad, con alguien que pudiera cuidar detrás de esa confidencialidad. El Congreso, ¿no? De nuevo, técnicos controlados por políticos y beneficios para la sociedad, y eso tranquilizaría mucho, mucho las barreras sanitarias. Bueno, debe haber un montón de ideas, pero estas son algunas de las que yo cambiaría rápidamente. Registros electrónicos, agencias sanitarias, previsión para la vejez en los que tienen un ingreso un poco más alto, evitar el recontra recreme, normatización de todas las normas que terminan con amparos para generar un poco más de paz social. La cobertura no puede ser un conflicto. La cobertura no debería ser un conflicto. O sea, yo no puedo estar teniendo miedo que me toque una terapia genética y yo ser el enemigo del señor que la necesita. Para eso yo tengo que hacer que al que le toca hoy está en el sistema de salud pública tenga cobertura por el medicamento, porque lo que nos molesta es la transferencia de personas. Pues si vos mañana, los incentivos son muy malos. Yo mañana quiero cubrir un Zolgensma porque tengo un paciente que tiene indicación. Quiero hacer el sacrificio, juntamos la plata, sacamos un crédito, negociamos precios. Si lo hago, detrás de eso vienen todos los que no tienen cobertura en otro lugar donde vos estás. Es, digamos, es lo peor, lo peor que te puede pasar. O sea, hacer lo correcto va en contra de lo bueno. Esos son incentivos que hay que modificar. Por ejemplo, un medicamento de ultra alto precio hoy tiene para el Estado, para la superintendencia, y para un sistema privado como el que me toca negociar, en el que me toca negociar medicamentos, diferencias mayores al 30%. Es mucha plata. Si le agregamos el 21% de IVA y si le agregamos el 10% de que el Estado gane con ingresos aduaneros y con IVA en un producto de tan alto precio es bastante ilógico. Y que encima lo tenga que comprar más caro porque no puede firmar un convenio de confidencialidad, es una locura. Para tenerlo, así decimos un número, ¿no? Lo que vale 2 millones, si le sacáramos el IVA y le sacáramos los derechos aduaneros, costaría 1.700.000. Y si hubiera convenio de confidencialidad, costaría 1.250.000. Entonces, hay formas de hacer más baratas las cosas. Solamente que tenemos que cambiar algunas de las normas. Otra pregunta que te quiero hacer, Gabriel, es un tema que yo sé que vos has estudiado mucho, que conoces mucho y que lo has mencionado recién, es todo lo que está relacionado con la medicina basada en valor, ¿no? Y esta necesidad de alinear los incentivos. Te pido si no nos puedes contar un poquito qué es la medicina basada en valor, por qué es tan importante, y si ves la factibilidad de implementar medicina basada en valor en Argentina. Bueno, para mí no es lo que para mí me hicieron pasar lo pero empezaron hace muchos años los americanos, empezó alguien a charlar y a hablar sobre medicina basada en valor, sobre la gran diferencia entre comprar los servicios de a uno y comprar los servicios con los resultados favorables y pagar menos por resultados indeseables. O sea, aparentemente lo que está demostrado por ahora es que cuando las personas ganan más dinero y se sienten mejor, cuando hay satisfacción del cliente, se ocupan de que el cliente tenga más satisfacción en todos los productos. En salud lo mismo. Medicina basada en valor no es más que tratar de compartir los ahorros producidos por la mejora de la calidad y la mejora de los resultados con la gente y con los profesionales. Por ejemplo, supongan, hay lo que yo llamo residuos. Muchos sistemas de salud producen residuos. La infección intranosocomial, la contaminación, el uso excesivo de antibióticos y la resistencia bacteriana, las escaras. Todo eso produce un residuo en el sistema que genera mucho costo para transaccionar y resolver.
que mucho más barato es que no pase, mucho más barato que una persona no se caiga a la camilla, que una persona no se escare, que no haya de antibióticos al divino botón, pero todo eso hoy es voluntarismo del médico. O sea, es porque el médico quiere, porque algún médico estudió más, porque quiere más a la gente, porque es más altruista. Pero el sistema de salud no es altruista, es hipócrita. Paga, y si puede no mirar, y si puede pagar más barato, lo hace. Bueno, medicina basada en valor, lo que se hace en otro mundo y se puede hacer acá, en otros países del mundo, lo que se puede hacer acá, es que paguemos más caro por los resultados. Integrar a los equipos y segmentar la atención para llevarlos a los lugares en donde hay más experiencia para resolverlo. Para ser claro, todos sabemos que en Favaloro se hace muy buena cirugía de trasplante cardíaco, igual que en el hospital italiano. Bueno, uno debería transferir, y ahora saca el corazón, uno debería transferir a los pacientes para que se operen en los mejores lugares, porque con mayor volumen van a tener mejores resultados. Y a esos lugares pagarle más en la medida que los pacientes salgan con los resultados esperados. Y uno de esos resultados es la satisfacción del paciente. Y a los hospitales que internás, pagarles menos si tienen más infección intranosocomial, si tienen más reinternaciones, y a los sistemas de salud que hacen asistencia domiciliaria, pagarles menos si los pacientes están disconformes, si se sienten inseguros, pagarles más si tienen cámara de seguridad, si tienen un mecanismo para poder transferir conocimientos, si los pacientes se internan más. A los centros de rehabilitación, si estos pacientes salen más rápido y pueden caminar, y hay mecanismos objetivos para poder hacerlo. Hoy a ningún sistema de salud, casi a ningún, porque a nosotros nos importa, pero no podemos pagar la diferencia porque la ley no lo permite, te diría que los pacientes con mayor dinero en la Argentina, los médicos no están remunerados por si mejoran su colesterol, por si tienen menos infarto, por si les contestan el teléfono, por si le contestan sus angustias, si por detectan enfermedades genéticas, si porque hacen medicina preventiva. No cobra más. Cobra igual por una gripe que por otra cosa. Y la pregunta es, ¿no debería porque nos mascaramos en que el médico debería cobrar igual porque lo correcto está incluido en el precio? Bueno, lo que yo creo es que nosotros podríamos pagar un poco más, bastante más, porque las cosas salgan bien, porque los médicos la hagan como deben hacerlo y porque la gente esté satisfecha. La gente contenta con lo que recibió. Eso requiere de un tiempo del médico para explicarlo y de informarlo. Creo que sí se puede hacer en Argentina. Nosotros tratamos de ir. Y creo que sería... Me parece que el PNO está perimido. El armar una canasta básica de prestaciones no tiene, lo destruyó la discapacidad, los amparos judiciales, la Corte Suprema, lo convirtió en algo que no tiene ninguna... para costear, no sé para qué. Y decir resonancia. La verdad que la resonancia debería estar cubierta en quien corresponde y en quien no corresponde no. Por ejemplo, dolores lumbares en personas menores de 50 años habitualmente, con tratamiento dentro de los 60 90 días, desaparecen y se olvidan. Eh, la pregunta es, la ideal sería hacer la resonancia a los 60 días si no tiene un riesgo de una enfermedad maligna. No lo hacemos. TEC, el otro día, TEC menor de 2 años, en un niño menor de 2 años sin pérdida de conocimiento, hacer una tomografía de anestesia si necesaria. Hoy tenemos más cobertura legal y preocupados por la judicialización, porque en la Argentina no estamos cubiertos los médicos en lo que llama la práctica, en nuestra responsabilidad por cumplir una guía de práctica clínica, sino por los resultados. O sea, estamos obligados a brindar medios, pero nos acusan por los resultados. Eso es algo que tenemos que reinterpretar porque se gasta mucho dinero y se pierden muchas licencias. Bueno, resumiendo, medicina basada en valor es premiar los buenos resultados y las buenas prácticas y generar un mecanismo de aprendizaje para que esas prácticas puedan ir adaptándose a ser mejores con satisfacción del paciente y castigar aquellas consecuencias negativas de la falta de cuidado en las diferentes instituciones. ¿Para todo? No, para grandes patologías, porque en general son trazadoras. Digamos, si vos te lavas las manos para comer, es probable que te las laves para ir al baño, después de atender a alguien, cuando vos sos médico, Entonces, vos tenés que enseñar a lavarse las manos cuando vas a ir al baño y aprender a la gente a lavarse las manos. Vos le enseñás a la gente a no entrar a mirárselo, a cambiarse la ropa, a higienizarse, y después son limpios todo el tiempo. Entonces creo que la medicina basada en valor no incluye solo a los médicos, creo que deberíamos pensar hasta en los docentes. ¿Cuánto los docentes les transmiten sobre información de prevención a los niños? Y son excelentes, los niños son excelentes mecanismos de transmisor de novedades en sus casas, en la comida de sus casas. Bueno, deberíamos pensar en
que los hospitales que tienen más reinternaciones, peor atienden a la gente, tienen menor seguridad, tienen mayores caídas, tienen que cobrar menos. Estamos muy acostumbrados a pagar por estructura. Ah, mirá el sanatorio, qué linda habitación, qué linda cama. Y resulta que el carro de paro está a 250 metros y la gente que hace paro se muere toda. O que los pacientes tienen una cama tan amplia, cuando lo rotan se les luxa la cirugía y tenés un porcentaje muy alto en el sistema de salud muy caro en la Argentina de luxaciones de cadera, ¿no? Deberíamos pagar para que eso no pase. Lo que vos planteás, Gabriel, es un cambio de paradigma, ¿no? Es decir, y esos cambios de paradigma, ir hacia alinear incentivos y hacia el pago por resultados, tiene implicancias también a un cambio cultural, cambios institucionales, cambios desde lo técnico. ¿Cuáles crees que son los 3 aspectos más importantes para empezar a trabajar y que hoy no tenemos para poder avanzar en ese camino? Nati, los que estamos en el sistema de salud tenemos que dejar de hablar del financiamiento, de la segmentación, de la fragmentación, del público, de la articulación. Son discusiones antiguas. Nosotros tenemos que dar la resolución. Primero el paradigma es, la gente quiere estar más sana. Y nosotros tenemos que hacer que la gente esté más sana. La gente quiere que los otros también estén más sanos, porque se dieron cuenta que cuando los otros están enfermos, te enferman un poco entre el resentimiento, la inequidad y la falta de cama cuando la necesitas. Así que, y que todos se atiendan significa que es más barato atenderse. Con lo cual, el paradigma ahora es que la nación esté más sana, que la gente esté más sana, que todos estén más sanos y que los médicos, enfermeros y kinesiólogos cobren más por hacer las cosas bien. Lo primero que debería hacer es el señor presidente de la Nación encarar a 2 personas, al superintendente y a la directora del PAMI. Llamarlos a las 2 a la interventora y decirles, a partir de ahora, nosotros vamos a reintegrar o pagar tratamientos asociados a los resultados y los vamos a medir. ¿Saben cómo? A partir de ahora, historia clínica electrónica para todos los pacientes. Registros electrónicos obligados para todos los pacientes con enfermedades graves. Todos, el paciente para acceder a los tratamientos se tiene que incorporar. ¿Y saben qué, muchachos? Todas las personas sin recursos van a pasar por este mismo sistema. Se van a ocupar las obras sociales o el PAMI porque tienen redes armadas para incorporarlos y el Estado se los va a pagar. Vamos a medir los resultados y vamos a ver cómo la gente está confiada, contenta, informada, atendida, y veremos quiénes son las instituciones que se van a anotar para brindar estas prestaciones y van a estar de acuerdo en ingresar en un plan de mejora progresiva para conseguir los mismos resultados que en los países ricos. Con 7 u 8 enfermedades, trasplantes, cirugía cardiovascular, tratamiento de los cánceres, te diría, no hace falta mucho más tratamientos, ¿eh? Solamente, y de los cánceres más importantes, podría la hemato-oncología, el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas, y los cánceres solamente ginecológicos. Con solo decir que todos esos pacientes tienen que entrar al registro electrónico en entorno web, solamente, que los médicos se tienen que inscribir en ese sistema, que las instituciones despacito se van a desarrollar los centros de atención de cáncer, van a publicar sus resultados, y la gente va a ir votando con los pies, como dice Rubén siempre, votando con los pies a los lugares que tienen mejores resultados. Y nosotros podemos pagar. Hay mucho dinero que se gasta en malos resultados. Lo que se llama los costes de la no calidad. Hay mucho dinero que se gasta en los resultados negativos, en los malos resultados. O en seguir atendiendo gente que... A veces veo que gente está por morir y que le van a dar un nuevo tratamiento que no tiene ninguna indicación y que no le va a dar sobrevida, y probablemente esa familia no tiene una casa. O sea, le va a dejar 5 días más de tratamiento, un mes más de tratamiento y no una casa. Yo no sé si no deberíamos hacer algo de eso para que la gente pudiera elegir. Pero me parece que eso debería decir el señor presidente. Estas 10 enfermedades, registros electrónicos, pago por resultados, inscripción de las personas, entrenamiento y satisfacción de la gente. La gente tiene que sentir que se la atendió tan bien como en cualquiera de los mejores países del mundo. Y imagínate cómo cambiaría la sociedad si empieza despacito a tener esa sensación. Bueno, Gabriel, hasta acá la entrevista. Más que agradecerte el tiempo, sé que sos una persona sumamente ocupada, así que muchísimas gracias y como siempre es un placer escuchar. Un beso gigante. Gracias a todos.